This 30 conference minutos. will now be recorded. Thank you, Benedict. Antes de empezar con una oración, quiero dar la bienvenida, desde luego, a este foro abierto en el cual trataremos el tema sobre no las entrevistas, sino cómo conversar, platicar, decimos muchos latinoamericanos principalmente, con las personas que llegan primero para preguntar, para averiguar, y después para acompañarlas en el proceso. Por eso el tema se llama así, conversaciones uno a uno a lo largo del proceso. Siguiente. ¿Qué es el foro? En Arquidiócesis, el foro está formado por líderes con experiencia en el Ministerio de Iniciación Cristiana, que está en completa colaboración con la Oficina de Formación y Evangelización de la Arquidiócesis de Atlanta. El foro ofrece reuniones abiertas a todos los equipos de las parroquias de Rica y con talleres y presentaciones. La idea es tener una interacción por medio del foro entre todos los líderes y catequistas de Rica. También los miembros del foro proporcionamos, te regresas, Le pusiste timings. So el timing está automático, lo voy a cambiar 2 segundos. Ok. si no se puso solo, pero bueno. Decía yo que el objetivo, que es lo que vamos a ver enseguida, son las metas y los objetivos, es precisamente el poder no estandarizar, sino tener un modelo de acción para transmitir la formación en el proceso. Entonces decíamos que la idea es la interacción con los líderes y tener apoyo y consultoría y asesoría en la implementación del proceso de Rica en cada una de sus parroquias. Siguiente, ahora sí. Los miembros del foro somos de diversas parroquias. Todos están invitados en un momento dado a participar, sobre todo en los foros abiertos que se están haciendo uno al mes. En esta dirección encontrarán precisamente los actuales miembros del foro, que están formados por staff de la arquidiócesis, del departamento precisamente de formación e evangelización, y también de algunas de las parroquias. Ahorita estamos aproximadamente entre 15 y 18 miembros. Somos los que formamos el foro. Siguiente. Entonces, dicho esto, para poder presentar los objetivos y las metas a alcanzar con este foro de hoy día, queremos hacer la siguiente oración. Y como todas las cosas que hay que empezar en esta vida, hagámoslos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios de amor, mientras celebro la resurrección de Cristo, ayúdame a crecer verdaderamente y a llenarme de gozo. Señor, este día y todos los días, ayúdame a ver que la resurrección es tu promesa, que lo que dijo Jesús y la vida que vivió son la verdad, y que uniéndome a Él y compartiendo cada vez más de su vida de amor abnegado, cuando busco, cuando ofrezco perdón, cuando aligero cargas o cuando llevo cuidado, sanación y justicia a los demás, o incluso cuando todo parece difícil o el costo parece alto, así es como participaré de la vida de Dios, de la vida eterna y de su divino y desbordante amor.
Dios de esperanza, con tu promesa en la resurrección, no me importa cuán aterrador sean las tumbas de mi vida. Al final, todas estarán vacías y el amor triunfará. Hoy, ayúdame a unirme con todo tu pueblo redimido para proclamar esto, vivir esto y para ser feliz haciendo tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entonces decíamos que la misión del foro es la siguiente: promover en toda la Arquidiócesis de Atlanta la visión y la completa implementación del rito de iniciación cristiana tal como se promulga en el texto del rito de iniciación cristiana para adultos. Siguiente. Tenemos las metas hoy siguientes: tratar de dar o implementar un modelo de trabajo en conjunto para formar un equipo uno a uno, colaborando en el proceso para ayudar a los que llegan buscando cómo recibir o completar sus sacramentos. También pretendemos apoyar la visión del rito, o como se va a llamar, orden de iniciación cristiana, promoviendo más talleres, invitando sí a que participen en ellos los líderes locales y los líderes nacionales que nos traigan también sus experiencias. También se pretende colaborar estrechamente con la Oficina de Formación y Discipulado en el área de iniciación cristiana. Y asistir a la comunidad multicultural y parroquias rurales en la implementación y adaptación del rito de iniciación cristiana en circunstancias particulares. Todo esto para apoyar los esfuerzos de implementación y adaptación del rito de iniciación cristiana para niños no bautizados o en edad catequética mayores de 7 años y sobre todo también adolescentes y adultos. La intención del foro, pues, es poder verdaderamente hacer lo que nuestro nuevo directorio para la catequesis dice, y precisamente con la pauta que el Santo Padre, el Papa Francisco, marcó, que en realidad toda la catequesis debería de seguir el modelo catecumenal, tanto para recibir un sacramento como para formación en general, pero sobre todo este proceso que estamos aquí de iniciación cristiana es enfocado, debe ser enfocado sobre todo para los bautizados también no catequizados. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos? Identificar, que todos tengamos claro que el proceso de RICA es un camino que requiere acompañamiento tanto a los catecúmenos como a los candidatos. También identificar cuándo y por qué es necesario tener estas conversaciones en el proceso de RICA. Distinguir la diferencia entre conversación, entrevista y discernimiento. Parece que pudiera ser la misma idea, pero es muy diferente. Vamos a explicarlo en un momento más para hacer sobre todo la diferencia con entrevista. Y nuestro objetivo principal será aprender a recopilar información de los que buscan y o preguntan para completar su iniciación y así determinar el mejor camino hacia la fe católica para ellos. Es decir, muchas veces vamos a tener, o la gran mayoría, sobre todo en nuestra comunidad,
latinoamericana, que la gran mayoría de ellos no es que vengan de otras denominaciones o religiones, denominaciones cristianas o religiones, sino que son católicos incluso bautizados, pero que nunca fueron catequizados y por consiguiente nunca evangelizados. Este proceso también es para ellos, debe de ser para ellos, sobre todo muchos jóvenes adultos o adultos, cuando llegan a la iglesia, nunca confiesan la verdad en el sentido de que les hace falta completar su iniciación, porque a lo mejor, aunque hayan empezado a prepararse para recibir la comunión en la Eucaristía, nunca lo completaron o nunca lo hicieron. Y por consiguiente, tal vez algunos dicen que fueron confirmados de bebés, justamente al mismo tiempo que los bautizaban, los confirmaban. Esa práctica todavía existe en algunos de los pueblos, sobre todo de carácter rural, ¿verdad? En distintos países, en donde no tenemos sacerdotes de planta en el pueblo y que se aprovecha que cuando el sacerdote va de visita tal vez una vez al mes, realiza bautizos con primeras comuniones, confirmaciones, bodas, todo lo hace junto en la visita, ¿verdad? Y muchas veces se hace sin una formación adecuada, sin indicar el proceso, en este caso de iniciación. Siguiente. Tenemos que entender que en el proceso, para empezarlo, para iniciarlo, tenemos que formar un equipo en donde se establezcan sus funciones. Siempre en el entendido de esa actitud de bienvenida que debe de haber en todos los miembros del equipo, ya sea el coordinador o director, el administrador, si es que hay, el catequista, el acompañante, que muchas veces son no necesariamente familiares. En eso quiero hacer la aclaración. Entre la comunidad anglo, sobre todo la comunidad que recibe a los que van buscando o que vienen aquí sí de otras religiones cristianas, es muy importante el tener voluntarios que se preparan y que van a ser como directores espirituales. Los americanos llaman sponsors. Nosotros traducimos muchas veces el sponsor como el padrino, pero para nosotros los latinoamericanos el padrino es alguien que conocemos, que es de la familia, o que es un amigo, o un compañero de trabajo, o un supervisor inclusive. Los escogemos para que acompañen a nuestros hijos, ya sea en el bautizo o en este caso en los 3 sacramentos. Pero no nos estamos refiriendo a eso como parte del equipo. Casi la mayoría, lo conozco, de los equipos de RICA en español no cuentan con esta figura de acompañante padrino o sponsor, sino más bien a los padrinos de los que van a ser sus ahijados, les dan algún tipo de charla, ni siquiera una conversación o entrevista o plática o discernimiento, sino una especie de pequeña información para cuando ya se van a recibir los sacramentos. En la parroquia en la que yo me desempeño dentro del grupo de RICA, nosotros invitamos a los padrinos, que van a ser ya sea de la familia o lo que sea, para que asistan al proceso durante todo el tiempo que sea posible. Si nos reunimos una vez por semana, bueno, pues que asistan por lo menos de las 4 en promedio sesiones del mes, por lo menos que vayan a 2, acompañándolos. Esa es la idea, ¿verdad? Que estén no necesariamente inmiscuidos o completamente
conectados, pero sí que sepan de qué se trata el proceso y normalmente ellos aprenden más y va a servir para que se conviertan en verdaderos padrinos espirituales o directores espirituales. Lo importante pues es también por eso ese contacto inicial que se menciona en esta última frase que tenemos en la presentación. Normalmente la persona que va buscando va con pena o vergüenza, sobre todo en nuestro ambiente latinoamericano, porque piensan que aunque están conscientes de que quieren prepararse para recibir el sacramento que les haga falta, muchas veces piensan que lo van a hacer con los niños o en la catequesis, ¿verdad? La doctrina, como decíamos en toda Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, es muy importante por eso el poderlos asistir, apoyar e informar y clarificar en la primera entrevista. Por eso vamos a hablar de ese proceso también para cuando nos conversamos con ellos en la primera, en la segunda, a lo largo del camino. Siguiente, por favor. Este es el camino que normalmente llevamos a efecto. Siempre hay un periodo de indagación, de preguntas, ¿verdad? Que es para clarificar las dudas de los que están por recibir los sacramentos o incluso que no sean católicos bautizados. Y hay que clarificar, este periodo es el de la verdadera evangelización, ¿verdad? Hay que mostrarles lo que de alguna manera iniciaron los apóstoles, el anuncio del Señor, el querigma sería, y introducirlos así en la fe, tratando de clarificar todas sus dudas para llegar a que pasen por una de estas puertas que aquí parecen como puentes o túneles, ¿verdad? Entonces, estamos proponiendo 4 conversaciones, una para antes de cruzar cada puerta, y vamos a hablar de cada una enseguida. Lo único que quiero es que vean en este resumen que la primera parte, que es lo que también se llama precatecumenado, ¿verdad? Es hasta llegar a lo que se conoce como el rito de aceptación y o bienvenida. Rito de aceptación para los no bautizados y rito de bienvenida para los ya bautizados, pero que les hace falta la confirmación o la comunión o los dos, ¿verdad? Ese rito de aceptación siempre se hace en la parroquia, en un evento de ser posible a través de una Eucaristía, de una misa. Es muy importante. Y es precisamente cuando los catecúmenos se van a hacer catecúmenos, van a ser marcados con la cruz. En esa ocasión, con el aceite de los catecúmenos. También otra cosa que no todas las parroquias hacen es lo que se llama la despedida, sobre todo para los bautizados. En algunas parroquias se quedan por circunstancias o porque no tienen dónde salir. Hay una opción para que se queden, pero como todavía no pueden participar, es un poquito confuso para ellos, sobre todo los no bautizados. Sin embargo, se puede hacer, aunque no es lo recomendable. ¿Qué hacemos si salimos? Si salimos con los que se van a bautizar, ya sean niños, adolescentes o adultos. Bueno, llevarlos a un sitio para poder precisamente empezar su proceso de catecumenado, de catequesis, por así decirlo, a través de la palabra, sobre todo de la palabra del día, de ese fin de semana, ¿verdad? Tratar de discernir y de meditar o de, en su caso, explicar para que entiendan cada una de las lecturas. Sí, ya escucharon lo que dijo el sacerdote en la homilía, pero tenemos que ahondar aún más en ese proceso. Les recuerdo, en estas situaciones, de la asistencia a la Eucaristía parcialmente, no es parte de la sesión normal.
nuestras sesiones normales son por separado. Incluso en algunas parroquias yo sé que son en un día distinto del fin de semana. Pero si en la parroquia que estén ustedes lo tienen el fin de semana, no importa. ¿Ok? Entonces así seguimos por el proceso catecumenado hasta la siguiente puerta, que es precisamente donde proponemos la segunda conversación, que es para el rito de elección. Hay sobre todo primero un rito de envío y luego el rito de elección, que es donde se van ya a ser elegidos, sobre todo los que se van a bautizar, que ya inscribieron su nombre en el libro de los elegidos, ¿verdad? Para poderlo presentar ante el obispo y ser elegidos para continuar en el proceso a través del periodo de purificación e iluminación. Y luego viene la tercera conversación, que es justo antes de que vayan a recibir sus sacramentos. Muchas veces en el proceso anual, llamémosle así, puede coincidir, que es lo ideal, con la cuaresma, este proceso de purificación e iluminación, para que llegue en el rito de recibir los sacramentos de iniciación justo en la vigilia pascual que acabamos de pasar recientemente. Pero no necesariamente tiene que ser así. Se está proponiendo, y esta es una sugerencia, que sea el proceso continuo, que no tengan que esperar por el calendario, que en cualquier momento puedan llegar y entrar. Claro, si llegaron a la mitad, etcétera, tienen que esperarse a completar su formación. No debíamos de considerar una secuencia. No se trata de aprobar la primera parte para que puedas pasar a la segunda parte, porque no los vamos a graduar de católicos cristianos, sino los estamos formando. Y por eso es importante. Pero tomando el modelo anual, sería el caminar, por eso el camino que muchos, ahorita vamos a hablar de ese viaje que tenemos de la vida y de la fe, que muchos tal vez podemos conocer el principio, pero no sabemos a dónde nos lleva. Entonces, la tercera conversación se hace para precisamente que la persona se evalúa a sí mismo si está preparado él, no nosotros les vamos a examinar, no el padrino lo va a examinar, aunque tiene que dar apoyo y fe de lo que está realizando su ahijado, de lo que tiene. Por eso el obispo pregunta en el rito de elección a los padrinos, sobre todo, una de las preguntas: ¿están listos para continuar? Y todos dicen, sí, sí lo están. Aunque muchos contestan como borregos, nada más saben lo que están diciendo. Pero en fin, entonces llegamos a cruzar esa tercera puerta, que es precisamente cuando reciben sus sacramentos, pero no termina en el hecho de que ya recibieron los sacramentos. Tenemos que seguir caminando con ellos en el periodo de la mistagogia o del conocimiento del misterio, de ese misterio de la salvación, de ese misterio de la Eucaristía, de ese misterio de cada uno de los sacramentos que han recibido. Y así llegamos a la cuarta conversación, que es precisamente la clarificación de cómo lo que estoy recibiendo lo voy a poner en práctica al servicio de mi comunidad. Y entonces, para cruzarlo, es como iniciarán el proceso de discipulado, como dice ahí, ¿verdad? Que es precisamente todos los que recibimos dones de parte de Dios, nuestra responsabilidad y compromiso es ponerlos al servicio de Dios. ¿Cómo? A través de los distintos ministerios que tenemos en cada parroquia. Siguiente, por favor, Darlene. Entonces, lo ideal sería que esa primera entrevista, esa primera conversación, dije que no iba a decir entrevista, esa primera conversación sea con el que está encargado del proceso.
¿verdad? Siguiente. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta los que estén encargados? Ahora bien, se puede delegar si vamos a preparar a alguien. Bueno, con la persona que está buscando, o en su caso, si es un menor de edad, con el padre o con su pareja o prometida, tenemos que establecer las metas, hablarles de este caminar, de estas puertas que hay que cruzar, empezar a iniciar una relación entre nosotros, no en el sentido de que nos vayamos a hacer familia o parientes o amigos, pero sí conocerlos mejor. Para eso, sin que haya que llenar un formulario, que esa es la otra propuesta que les tenemos, recopilar información, sobre todo de su contacto, o sea, dirección, teléfono, pero no es tan fácil, ¿verdad? Llene esta forma, la firma aquí y ya se presenta tal día con su cuaderno y su lápiz. Eso es muy frío. Lo importante por eso es tener uno a uno esa conversación. Bueno, me vas a decir, bueno, ¿y si son 100 personas las que van a llegar? Sí, pues son 100 conversaciones que tienes que hacer, ¿verdad? Claro, dije hace un momento, si tienes un buen equipo de rica, es cuando puedes delegar estas conversaciones, ¿verdad? Para que, claro, después se comparta la información con el director. Siguiente. La idea es explorar las expectativas de la persona. ¿Cuáles son sus expectativas personales? O sea, ¿por qué recibir el sacramento o los sacramentos? Es porque la gran mayoría de nosotros, los latinoamericanos, lo hacemos porque sentimos que es un requisito porque nos vamos a casar. Y con quien nos vamos a casar es católico, cristiano, practicante y yo no lo era. Y entonces me hace falta la confirmación, ¿verdad? O el bautizo a lo mejor, ¿verdad? Y la comunión. Bueno, entonces lo estamos haciendo por trámite. Bueno, pues ahí es donde tenemos que atraerlo, cambiarle las expectativas. Siguiente. Y por eso, en cada caso, con cada persona, hay que determinar su ruta específica, su camino de la fe. Siguiente. Claro, tenemos nosotros que clarificarles las expectativas reales, sin promesas, sobre todo si la persona viene con circunstancias previas. Hablo de situaciones, por ejemplo, de matrimonios anteriores, aunque no haya sido casado por lo de la iglesia, pero las personas que hayan sido casadas por el civil tienen también que pedir una dispensa ante el Tribunal Metropolitano, ¿verdad? Se tiene que establecer una invalidez de ese matrimonio civil también, no porque no se hayan casado por la iglesia, no lo necesitan hacer, sí se tiene que hacer. O si se casaron en una iglesia que no que es una secta o de otras creencias no cristianas, también se tiene que considerar. ¿Ok? Siguiente. Antes de la segunda conversación, yo quiero decirles que dentro de este aspecto del caminar con la persona es porque, como decía yo, la vida es como un viaje, ¿no? Pero el viaje de la vida puede no ser tan claro, como cuando salimos de vacaciones, tal vez cuando éramos pequeños y nos llevaban nuestros padres a algún lugar por carretera en coche, sabíamos de dónde salíamos, pero no sabíamos a dónde íbamos. En la actualidad, hoy día, para algunos de nosotros es difícil ahora emprender un viaje. No sabemos por dónde empezar y sobre todo
no tenemos ni idea a dónde vamos a llegar. Estoy hablando de la vida, ¿verdad? Sí, tenemos expectativas. Algunos tenemos expectativas de que nos falta mucho tiempo de vida. Otros, tal vez más conscientemente, por edad, estamos ya viviendo de más y sabemos que estamos preparados para cuando sea necesario irnos con el Señor. Pero no es fácil. Eso no es nada fácil. Por eso tenemos que entender que la fe también es un viaje y que sus comienzos pueden ser borrosos y que el destino de la fe también puede ser incierto, sobre todo para todas esas personas que nunca aprendieron lo que es la fe, que creen en Dios, sí, pero que no le creen a Dios. ¿Me explico? Una cosa es creerle a Dios, tenerle confianza, y otra cosa es decir que creo en algo, un poder superior, dicen algunos, una fuerza superior, la naturaleza, dicen otros, ¿verdad? El universo, para no confirmar que creen en un Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros los que de alguna manera formamos y practicamos en el ministerio del RICA, entender que nuestra tarea será siempre también acompañar a esas personas en su camino por la vida y sobre todo por la formación de su fe, así como nosotros tuvimos personas a nuestro alrededor que nos acompañaron a través de la vida de fe o que nos siguen acompañando a través de un director espiritual, de tu sacerdote o de algún teólogo que sigas. Ahora con la tecnología hay tanta información y tantas maneras de poderse formar. Solo te quiero hacer aquí entre paréntesis la aclaración de que tengas mucho cuidado de dónde tomas las referencias. Hay muchísima información, mucha muy válida y muy buena, pero entre esa también se cuelan muchos charlatanes. No te confíes en ese aspecto. Por eso hay veces en que tal vez estés pensando, pero ¿cómo si yo tengo mucho trabajo, no tengo tiempo para poderme poner a conversar con la gente? Tengo que preparar todo lo que sigue para la reunión siguiente, la reunión semanal, para el rito que viene, etcétera, etcétera. No voy a tener tiempo para estar conversando con la gente. Bueno, pues tienes que dedicarle un tiempito, hacer un alto en tus tareas y precisamente en todos tus deberes y poder acompañar a estas personas, convertirte no nada más en un director o coordinador de educación religiosa para adultos, sino en un director espiritual para los que están en el proceso. Tengamos en cuenta que muchas veces entendemos que los directores espirituales son los sacerdotes, los diáconos o aquellos miembros de las comunidades que tienen más formación o que tienen estudios de teología, o sea que son laicos capacitados, etcétera, que pueden acompañarnos también en el camino de la fe, pero tú también tienes que hacerlo de alguna manera, independientemente de tu nivel de formación en la fe. La tarea es acompañamiento, acompañamiento y acompañamiento. Dice, dice precisamente Albert Camus, un francés filósofo, no camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que te haga que te pierdas. Más bien, camina a mi lado y así solo serás mi compañero. ¿Se dan cuenta? Muchos, sobre todo soberbios, son de los que dicen, sígueme a mí. No, al único que podemos seguir todos y hacer lo que él hizo es Cristo, nadie más. ¿Verdad? Por eso
Dice, no camines delante de mí porque no te voy a estar siguiendo. No camines atrás de mí porque a lo mejor te pierdes o te llevo para otro lado. Más bien es caminar al lado, codo con codo, como dice el dicho en español. Esta actitud es especialmente importante durante estas conversaciones. Siéntense lado a lado. Esa es otra. El momento. No te sientes para hacer una entrevista que es precisamente frente a frente, ¿no? Como cuando vas a buscar un trabajo, cuando vas a ver al doctor, etcétera. No, no. Aquí es estar al lado. Busca, en lugar de sentarte atrás del escritorio, acerca tu silla a su lado. Si es que tienes escritorio. O sal a una banca de la iglesia. Cambia el panorama. Que la gente se sienta no en un consultorio o en una empresa, sino que está en un lugar donde le están ofreciendo acompañamiento. Y sobre todo, que se entienda que los que vienen a la iglesia no solo buscan algo, sino están buscando a alguien. ¿Queda claro? Bien. Entonces, ahora sí, vamos con la segunda conversación. La segunda conversación, como dijimos, sería ya para prepararnos después del rito de aceptación para con discernimiento y compromiso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las siguientes son preguntas también sugeridas. Quiero decirte que toda esta presentación con las preguntas va a estar disponible y también como se está grabando la presentación, la vas a poder repetir las veces que sea necesario. La primera pregunta dice que podrías hacerle a la persona, ¿cómo ha sido tu experiencia para ti hasta ahora? Acuérdate, ya pasó el caminar para llegar a la primera puerta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sentiste? Siguiente. ¿Qué cosas buenas han estado pasando? Y ahí te pongo, con tu oración, con la relación con tu familia, con tus amigos, en el trabajo, en la comunidad de la iglesia, con el mundo, a través de las noticias. Se trata de que tú busques discernimiento, evidencias de que está empezando a tener fe, a creer y que empieza a cambiar. O sea, está en el inicio de conversión. Otra pregunta que se puede hacer es, ¿qué desafíos has experimentado? Sobre todo los que, en mi caso, por ejemplo, lo que más me comentan las personas es que no saben hacer oración. Les cuesta mucho trabajo. Y repetir un Padre Nuestro, una Ave María, no les sirve mucho, aunque es muy hermosas las oraciones, no es lo mismo. Entonces, por eso hay que ver en cuanto a las oraciones, decirles siempre que platiquen, que conversen como están conversando con nosotros, así pueden conversar con Dios. Pero sobre todo, también de cómo va su relación de oraciones con los demás. ¿A qué me refiero? A su forma de conversación con la familia, etcétera, con su entorno, con sus próximos, con su prójimo. ¿Qué desafíos hay que buscar en estos desafíos, en estos retos? Primeros movimientos de arrepentimiento, si ya se empieza a notar que es muy pronto, pero puede ser, ¿verdad? Que se arrepientan de algo y que comienza la práctica de poder invocar a Dios en esa oración, o sea, hacerles notar eso, la plática, sí, puede ser para hacerse presente con Dios o que Dios se haga presente con la persona. Siguiente. Preguntarle esto es muy importante. ¿Qué cambios has notado? Y entonces aclárale.
acerca de lo que sabías de Dios, de cómo ves a Dios, de la imagen de Dios, de Jesús, Dios también, verdadero Dios y verdadero hombre, de la oración otra vez, de la forma de poder adorar a Dios, de el poder entender, leer la escritura. Tenemos que buscar esa intención de cambiar su vida y el comienzo o continuación de una relación con Dios en Cristo Jesús. Otra pregunta sugerida es, ¿sabe tu familia que has estado preguntando acerca de la Iglesia Católica? O sea, dicho de otra manera, o sea, si es una persona joven adulto o adulto, muchas veces se acercan sin avisar a la pareja, a los padres o a los que, con los que viva. Entonces hay que preguntarle, ¿saben ellos que estás viniendo para prepararte? Siguiente. Y preguntarles qué opinan al respecto, cómo te hace sentir eso. Y también, ¿qué preguntas, qué dudas tienes sobre la fe católica? Tenemos que buscar señales de que los fundamentos de las enseñanzas cristianas católicas empiezan o han echado raíces, ¿verdad? Acuérdate, por eso es importante esa primera parte del precatecumenado, ¿verdad? Y para iniciar el catecumenado, que es propiamente la catequesis. Pero el anterior fue toda la evangelización, hablarle de Dios, clarificarle a Dios. Difícilmente se lo podemos presentar directamente, pero sí que ahora lo conozca de otra manera, tal vez, de cómo lo empezó a entender. Esta pregunta es importante. ¿Estás listo para comprometerte a entrar al catecumenado a través del rito de aceptación? Porque eso es lo importante, ¿verdad? ¿Quieres pasar esa puerta o te esperas? Porque esa es la otra, que desgraciadamente muchos parroquias lo siguen como programa. Y vuelvo a repetirlo, este ritual o este caminar de la fe es un proceso y un proceso lleva sus etapas y sus etapas pueden ser de muy distintos periodos de tiempo, ¿verdad? No apresuremos las cosas. No es que no les queramos dar facilidades, porque va a depender siempre de la persona, no de el director de educación religiosa o del director espiritual o padrino sponsor o acompañante. Siguiente. Luis, ¿quieres comentar acerca de esta última, las preguntas que se le harán en el rito? Sí, las preguntas que tenemos que van a hacerles el sacerdote normalmente cuando después de que son marcados, les van a preguntar lo siguiente. ¿No están ahí? Ahí está. Lo primero es esa, ¿verdad? ¿Qué pides a la iglesia de Dios y qué te otorga la fe? Esas hay que decírselas desde antes para que las contesten desde el fondo de su corazón en el rito de aceptación, ¿verdad? Es muy importante que entiendan lo que vienen a buscar, ¿verdad? Porque es la fe. Y entonces, ¿qué es lo que te da la fe? ¿Verdad? Que queden también muy claros. Y esa es la tarea de los catequistas de adultos, de los acompañantes de estos adultos o de los niños, como dijimos ya en edad de 7, 8 años, que no han sido bautizados. Es muy importante porque ya tienen ese discernimiento. Lo importante es que no se queden callados
en el momento que se les pregunte, que no lo repitan nada más como algo aprendido de memoria, sino conscientemente. ¿Ok? ¿Querías, Darlene, ahondar algo más en eso? Ok. Entonces, después de esto, tenemos precisamente que buscar la evidencia de esa primera fe, y por eso necesitamos prepararnos para una tercera conversación. Con la anterior conversación, para que entraran en la puerta del rito de aceptación y bienvenida, buscamos esa conversión inicial, ¿cierto? Ahora, en esta tercera conversación, es entender que sin importar el tiempo que dure el periodo del catecumenado, la conversación principal uno a uno ocurre entre los catecúmenos y sus acompañantes o padrinos. En esta etapa del catecumenado, sobre todo, es cuando sugerimos el foro, que tengan acompañantes. Sí, en nuestro aspecto latinoamericano, insisto, no acostumbrados porque no tenemos voluntarios, ¿verdad? Que pueden ser los sponsors o acompañantes, ojalá y pudiéramos promoverlo. Traten de hacerlo entre las catequistas. Por eso es importante que las reuniones de iniciación cristiana sean en día distinto de las de la catequesis normal o de los niños de edad catequética. Los catequistas serían muy buenos acompañantes, además de que les sirve para su formación, ¿verdad? Para desarrollarse más. Y aquí es cuando tanto los catecúmenos con sus padrinos como los candidatos con sus padrinos, ¿verdad? Esta debe tener lugar en fecha próxima al rito de elección, que es llamado así exclusivamente para los que van a ser bautizados, es decir, para los catecúmenos, que desde ese momento se van a convertir ya no en catecúmenos, sino en elegidos, ¿verdad? Y también se hace el rito combinado, si es necesario, para los que ya bautizados van a completar sus sacramentos, y entonces por eso se llama también el rito de bienvenida a la conversión continua para los candidatos. Es muy importante clarificarlo, y también tenemos que tener esta tercera conversación con ellos, los candidatos. Lo más importante que tiene que decirse está precisamente en los párrafos de la guía del rito, que son del 530 al 535. Ahí primero se describe cómo es el rito de elección para que estés familiarizado, supongo que ya lo estás, que están entre el 118 y el 128. Y también los del rito combinado, cuando se hace con los candidatos y los catecúmenos. En el 118 quiero resaltar lo que dice. En el segundo paso de la iniciación cristiana es el rito llamado de elección. Es también llamado de inscripción de los nombres, que cierra el periodo del catecumenado propiamente dicho. Es decir, a lo largo del periodo de formación de la mente y del corazón del catecúmeno, la celebración del rito de elección, que suele coincidir con la apertura de la cuaresma. Como te decía, estamos en la tercera convención para prepararnos a ir a la tercera puerta. O sea, la de elección, la segunda, pero preparándonos para cuando nos vamos a recibir los sacramentos en la tercera puerta. En el 119 dice lo siguiente: es la base del testimonio de los padrinos y de los catequistas y del equipo, lo más importante para reafirmar la intención de los catecúmenos, y también la Iglesia juzga su estado de preparación y decide sobre su avance hacia los sacramentos de iniciación.
Así es como la iglesia hace su elección. Por eso es muy importante y por eso las preguntas que tenemos que hacerle, que proponemos para que haya discernimiento y compromiso de parte del que va a pasar al rito de elección, es lo siguiente. ¿Hay alguna diferencia ahora en la forma en que te sientes acerca de la Iglesia Católica, de tus amigos? Fíjate que casi es las mismas preguntas que le hiciste anteriormente, pero un poquito cambiando el formato. Pero tenemos que ir viendo su avance. Por eso es importante, tanto de lo que sabes ahora de la Iglesia, de cómo te mueves entre tus medios, con tus amistades, etcétera, con tus amigos. ¿Tienes alguna duda de la enseñanza católica todavía? Hay que hacerles que saquen dudas. Yo siempre les digo que no dejas de ser católico o cristiano por tener dudas o por no creer en algo. Dios permite que dudes, pero lo que te presiona para que salgas de la duda es que preguntes, que no te quedes con las preguntas, con las dudas, ¿verdad? Sino que preguntes. Muchos católicos cristianos después critican mucho a la iglesia porque no enseña, porque no forma, y que en cambio los protestantes cristianos es lo que más hacen, hasta te hacen que te aprendas de memoria la Biblia, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Sí, pero esa no es una verdadera evangelización, ni siquiera una buena catequesis. Por eso son estas preguntas, ¿verdad? Preguntarle, ¿cómo ves el mundo? ¿Qué te parece Dios? ¿Qué sabes ahora más de Jesús? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué respecto a tu pasado? Lo que sigue, tu futuro. O sea, y que trate de serlo en detalle. Siguiente. Preguntarle también, en ese cambio, ¿esto que has caminado tuvo algo que ver, este proceso? Siguiente. ¿Cómo has respondido a la palabra tanto en oración como en una vida de servicio? O sea, ¿te ha servido de algo lo que hemos estado conversando en todas estas semanas? ¿Ya te integraste a algún voluntariado? ¿Estás tratando de hacerlo? Etcétera, etcétera. ¿Has crecido en tu capacidad de dar y recibir amor? Y que lo describas y dice que sí. Normalmente te van a decir que sí, pero que te digan cómo. ¿Deseas contribuir al crecimiento y desarrollo de esta comunidad? Ahí lo vas a empezar a moldear, a enfocar, a encaminar para el servicio, ¿verdad? Pero cada quien, no luego quieres, es que tú debes de ser ujier, es que tú deberías ser lector, es que tú, no, o catequista, ¿no? Que tienen que decidirlo por ellos solos. Lo que todavía se interpone o necesita crecer en ti y tu familia, entre tus amigos y la comunidad de Dios, ¿qué es? O sea, ¿cuáles son esos obstáculos? Siguiente. ¿Desea comprometerse a convertirse en uno de los elegidos en el primer domingo de Cuaresma, que es cuando normalmente se hace el rito de elección con el señor arzobispo o los obispos? De ser así, ¿te sientes preparado para este paso? Siempre hay que preguntárselo. Tal vez, bueno, yo te lo digo por experiencia, cuando yo se los he preguntado, la gente siempre contesta que está lista, porque ya quieren, ya, seguir. Pero escárvales. Siguiente. ¿Cómo crees que podrías pasar mejor el tiempo de preparación para la vigilia pascual durante la Cuaresma? O sea, como dijimos, va a empezar la Cuaresma, ¿no? Periodo de iluminación y purificación.
la entenderán bien, aunque lo vamos a tratar durante esas semanas, ¿verdad? Pero de una vez antes de que empiece, ¿qué es lo que la persona piensa? Siguiente. Te puedes apoyar mucho, como ya te mencioné, precisamente en la guía. La guía, no sé, la has estado viendo la portada en cada uno de los cuadros que presentamos. En el ángulo superior derecho aparece la portada. Yo sé que está agotado, ya no lo están imprimiendo, pero sí lo encuentras a través de Amazon. Hay algunos que lo dan muy caro, pero hay otros que lo tienen en precios muy razonables. Si no lo tienes, es muy importante que lo tengas, aunque va a modificarse un poco, pero no quiere decir que se vaya a cambiar. ¿Verdad? De una vez te doy la información última que nos dieron hoy precisamente por uno de los miembros del foro y que es que participa en la arquidiócesis. Nos dice que las últimas informaciones dicen que tal vez sea para del 2023 que se empiece a imprimir y que salga tal vez en español o en los otros idiomas a mediados de 2024. O sea que todavía está vigente, ¿sí? Todavía se sigue llamando rito de iniciación cristiana para adultos, pero va a cambiar a orden de iniciación cristiana para adultos, ¿verdad? El sentido del cambio de rito a orden es muy importante, es uno de los fondos más importantes a iniciativa del Papa Francisco, desde luego, ¿verdad? Como lo son las órdenes sagradas, para que más o menos entiendas un poquito. Es una orden de sacramentos también. Entonces, todavía en esto, para lo que estamos viendo, para la preparación hacia lo que va a ser para que entren en el periodo de iluminación y puedan llegar a la vigilia pascual, está precisamente en los párrafos 119 y 120, ¿verdad? Sobre todo en el 120 que habla de que antes de celebrar el rito de elección, se espera que los catecúmenos hayan pasado por una conversión mental y de acción y que hayan desarrollado un conocimiento suficiente de la enseñanza cristiana, así como un espíritu de fe y caridad, y que tengan voluntad deliberada y fe iluminada para tener la intención de recibir los sacramentos de la Iglesia. Y esto lo tendrán que expresar públicamente, precisamente, en ese rito, ¿verdad? Por eso es lo que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en la cuarta conversación, que es cuando ya llegamos a la vigilia pascual, después de haber hecho todas esas preguntas, pero ahora, ¿qué sigue? Es la parte más crítica, fíjense, porque normalmente muchos siguen todavía sin haber entrado en la verdadera conversión. Están por el compromiso, por el requisito de que se les apruebe que puedan tomar el sacramento porque van a casarse. Y que a lo mejor ni les va a servir de nada porque se van a casar y no saben lo que es el sacramento del matrimonio. Ahí es cuando fallamos los catequistas, si todavía no hay conversión, ¿verdad? Entonces, por eso, lo importante es este periodo de mistagogia, aunque ya hayan recibido sus sacramentos, ¿verdad? Es muy importante que tengan ese verdadero, que mantengan ese encuentro con Cristo, ¿verdad? Que reflexionen y que verdaderamente asimilen, diría yo, aparte de discernir, ese encuentro con Cristo. Por eso es tan importante hacer ese recuento de historias que vivieron, recordar todos los símbolos, las acciones, los textos de la palabra, los sacramentos, el momento, la música, el evento. Yo tenía un maestro que fue el que me preparó en esto del RICA, que pues tenía la facilidad de que además era músico,
¿verdad? Tocaba el piano y la guitarra, etcétera, y cantaba muy bien. Y entonces él nos hacía el recuento como si ya hubiéramos participado en una vigilia pascual, ¿verdad? Y entonces iba recordando pedacitos de las canciones desde el Salmo, cuando la Aleluya, antes del Evangelio, después del Evangelio, la Marcha de los Santos, etcétera, 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 ¿no? Eso tienes que recordarlo con ellos y que te vayan ayudando. ¿Qué es lo que más les llamó la atención? ¿Qué es lo que no entendieron? Es una de las preguntas más adelantito, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Siguiente. Tenemos que hacer reflexión sobre lo que fue memorable, atractivo, incómodo. Por eso, como decía yo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿No entendiste? Siguiente. ¿Qué nos enseña la escritura y la tradición? ¿Te recuerdas que deberían ser nueve lecturas? Pero normalmente en la mayoría de las parroquias hacemos 5, ¿verdad? 3 primeras lecturas, una segunda lectura, que es la de la epístola de San Pablo, y el Evangelio, ¿verdad? Y lo se hace larguísimo, porque acuérdate que las 3, incluso la epístola, tienen salmo, y una oración, y nos paramos, y nos hincamos, y todo eso es diferente de nuestra misa normal, que venimos. Entonces todo eso puede ser totalmente nuevo. Para muchos católicos es nuevo, ¿verdad? Pero hay el por qué, hay que explicarlo. Siguiente, hay que explicar esa conexión con mi vida y con las situaciones diarias, sobre todo las relaciones personales y las relaciones con el mundo, porque la que hay que contestarse, hay que decirles, es ¿y ahora qué? O sea, ¿qué sigue para ti en tu vida? ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo? ¿Tengo verdaderamente consciente el que el Espíritu Santo está en mí? ¿A dónde me va a llevar en este viaje que empezamos hablando? ¿A qué me está retando? ¿A qué me confronta? ¿A qué me afirma? ¿Por qué eso me importa? ¿Cómo voy a vivir de manera diferente ahora? Son preguntas muy profundas, muy difíciles, ¿eh? Pero importantísimas. No para ti, no para el que está acompañando, sino para la misma persona que se contesta a sí misma. Ahí lo más importante del acompañante es saber escuchar. No le pongas palabras en su boca. No lo interrumpas cuando esté hablando desde él contestando. Tú solamente haz la pregunta. Punto. No tienes que comentarlo, no tienes que decirle que está muy bien o que está muy mal. Simplemente hazle la pregunta. Siguiente. En resumen, y por el tiempo que se nos va, ¿verdad? Casi. Las conversaciones que proponemos son muy críticas y muy importantes. La información que reunamos o reunida siempre será necesaria, no para mí, no para los que están acompañando o catequizando o dirigiendo, sino para poder ayudar de alguna manera. ¿Qué me está faltando que le ponga yo? Y sobre todo, la conversación nos va a ayudar a determinar el camino de los sacramentos. Si yo voy a dar una catequesis en base a contarles una historia del Evangelio, ¿verdad? Bueno, pues adáptala de acuerdo a lo que sabes que va a recibir, a lo que está entendiendo de lo que es el sacramento que va a recibir. No nomás le cuentes la historia en el aspecto, por ejemplo, de la reconciliación del hijo pródigo. Cuéntale tu historia de hijo pródigo tú mismo, como tú como hijo pródigo. Tú, no es que le des un testimonio, nada más, sino que vea la aplicación para que se pueda ver ese camino a donde lo van a llevar los sacramentos. Y el siguiente punto de resumen es que tenemos que desmenuzar, discernir
¿verdad? Digerir, diría yo, todo en esa preparación del camino de fe, del proceso. Por eso, el principal punto es la mistagogia. Toda la preparación de evangelización, catequesis, ritos, etcétera, son importantes. Pero la más importante es la mistagogia, ¿verdad? Después de haber recibido los sacramentos. Todavía ahora que pasó, de alguno de los grupos que yo veo 3 grupos de iniciación cristiana, ¿verdad? A uno de ellos que hicieron que ya eran bautizados, adultos, que hicieron por primera vez su comunión y que fueron confirmados en la vigilia pascual, les pregunté, oye, y esto fue esta semana pasada, o sea, casi 3 semanas después, ¿ya hiciste tu segunda comunión? Y me dijo, ah, caray, no, ¿qué tengo que volver a comulgar? Entonces cuando dije, no hiciste tu trabajo. Algunos creen que nomás es una vez y ya estuvo. Ya con eso quedaron santos para toda la vida, hagan lo que hagan, ¿verdad? Entonces hay que entenderlo. Si esto pasa en los adultos, imagínense con los niños, aunque se les diga y todo, pero ¿de quién dependen los niños? De sus padres. Si los padres no los llevan a la iglesia a que reciban la comunión, pues obviamente piensan que ya estuvo. Y así pasa con la gran mayoría cuando se hacen adolescentes o adultos. Y que hasta que se van a casar se dan cuenta que necesitaban seguir comulgando. Entonces, tenemos por eso que seguir con la mistagogia, es lo que les digo yo a los participantes en mis grupos, que aunque ya hayan completado un ciclo, no quiere decir que hayan completado su formación. Tienen que seguir y los invitamos, ¿saben por qué? Para que sean acompañantes. Ahí también te agarras muy buen material. Sí, si tuviste 8 personas, de las 8 que regresen 3, ya la hiciste. El problema es cuando no regresa ninguno, ¿verdad? Pero piensa en que por lo menos estás haciendo algo para que encuentren, para que se abra su camino al encuentro con Cristo. Siguiente. Entonces, aparte de este resumen, muchas veces luego se preguntan, bueno, ¿y dónde consigo más información? ¿Quién me puede ayudar? Ya te dije hace rato, el principal recurso es la guía. Tal vez esté un poquito complicada, pero ahí está todo. Ahí es donde tienes que tener claro cómo usarlo. Yo siempre te sugiero, que no lo tengo aquí a la mano, lo dejé abajo, que le pongas divisiones, o sea, en los capítulos de cada uno de los del manual, de la guía, ponerle de qué se trata. Incluso hay algunas editoriales que hasta venden ya impresos las solapitas para que se los pegues en el rito de iniciación cristiana. Si lo tienes en inglés es lo mismo, no hay problema. Yo sé que algunos luego lo usan en inglés también. Bueno, también funciona. Pero ese es el principal recurso. Ahora bien, también lo otro es ayúdenos con los demás que conozcas, tus vecinos de parroquia, etcétera, que hoy desgraciadamente no entraron, aunque a todos se les avisa, a todos se les invita, se lo pierden, aunque saben que muchos que luego lo pueden consultar, ¿verdad? En la página que se pone tanto por Facebook como también en YouTube y la página misma del foro, que ahí puedes seguirlo consultando, puedes seguir invitando, no hay ningún problema. Pero para eso queremos pedirte tu participación en los próximos foros
te dijimos, se pretende que tengamos siempre uno al mes, por lo menos. ¿Tienes alguna sugerencia para temas o para formación o por lo de los ritos? Si lo tienes ya ahorita algo sugerido, ponlo ahorita en el momento de las preguntas que vamos a tener. Puedes abrir tu micrófono y compartir tu inquietud o tu participación o tu observación. Y también, siguiente, algo que quisiéramos, ya que somos más o menos pocos, ¿qué es lo que te llevas hoy? ¿Verdad? O sea, de lo que hemos estado hablando, que fue muy, muy conciso, tratando de comprimir la información, que no es fácil. Empecemos por las sugerencias para temas. ¿Hay alguien que quiera sugerir algún tema para el siguiente foro que podamos hacer, en donde quieras tener más información de algo? Uno por uno, no todos al mismo tiempo, ¿eh? Doctor, Sí, si pudiésemos tener un tema acerca de la misa. de la celebración de la Eucaristía. Sí, sí. Pero específicamente de la dominical o de la vigilia pascual. No, de la dominical. Ah, ok, perfecto. Tomamos nota entonces. ¿Algo más? ¿Alguien más? Nadie más quiere proponer, pero puedes hacerlo en cualquier momento, no hay problema. Alguien que quiera compartir si se llevan algo de lo que hoy estuvimos Yo conversando. sí. ¿Sí? Sí, buenas tardes a todos. Es la primera vez que yo estoy en este foro. No, ni siquiera sabía que existía en realidad. Y por eso mismo se me hace difícil proponer un tema porque no sé los temas que ya han visto y que en el futuro o vamos a ver, ¿verdad? Este, yo lo que me llevo es la importancia que están ustedes comentando, el doctor Luis, acerca de estar más unidos a los participantes. Porque sí es cierto, el tiempo que yo he estado en Rica, yo he visto que muchos de ellos estuvieron todo el año, pero tal vez no entendieron nada, ¿verdad? Y no nos damos muchas veces cuenta de eso, si es que no les damos ese seguimiento cercano. Entonces, sí, es muy buena idea eso de que en cada rito se vaya haciendo como un análisis de lo que ellos van viviendo. Una conversación por eso, un chat, Sí, un una chat, charla. sí, sí, es muy bueno. Y también lo que me gustó mucho, que creo que sí ya se había comentado, que los padrinos deberían de tener más reuniones, porque sí los eligen, a muchas veces he visto que los eligen es porque no hay de otra y agarran al que está más cerca, pero también es porque el que está muy cerca y sí con toda la buena voluntad quiere participar, pero no está catequizado, muchas veces ni siquiera llega a los ritos o llega tarde cuando sabemos que si somos padrinos no podemos dar mal ejemplo de llegar tarde a misa o de otras cosas o estar hablando durante la misa. Entonces, educar a los padrinos también. Pues eso, ¿verdad? Todo estuvo muy interesante, pero eso es lo Muchas que es. gracias, muchas Gracias. gracias. Sí, sí, es muy importante lo que acaba de mencionar porque en la parte, como decía yo, sobre todo anglo, es muy diferente. Los que están dentro del equipo de RICA, que no son catequistas,
son sponsors, son apoyadores, que los conocemos también como padrinos, pero que son formados y acompañan a las personas en este proceso, no para que luego ellos sean los padrinos del sacramento, sino para que sean sus compañeros de caminar. Entonces, en nuestro caso hispano, que somos muy dados a eso, hay que tratar de invitar a través de los ahijados, desde luego, a que participen sus padrinos como acompañantes. Eso va a ser muy importante. Esa va a ser una tarea fuerte porque no estamos acostumbrados. En los equipos de rica anglosajón, los americanos, ya hay personas con muchísima experiencia que tienen años haciendo padrinos, siendo sponsors, como se llaman, ¿verdad? Y que cambian y cambian y están recibiendo siempre a nuevos candidatos o catecúmenos, ¿verdad? Pero en nuestro caso no. En nuestro caso son los que van a acompañar al ahijado y ya no vuelven. Entonces es un cambio importante, no fácil, pero que es posible. Gracias. Gracias. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, pasamos a la siguiente, Darlene. ¿Hay alguna pregunta de cualquiera, no necesariamente del tema de hoy? ¿Algo que quieran saber de lo que es el foro? En donde siempre van a estar invitados, siempre estamos mandando la invitación a las parroquias, reclámenle a la secretaria del pastor o al director de educación religiosa, porque siempre se les envía, ¿verdad? Entonces, para que se mantengan, y si contienen vecinos, como sé que luego vamos a otras parroquias vecinas, porque nos quedan cerca, háganlo saber también y cuenten con nosotros. El foro está para eso, para apoyarlos, ya sea para formar equipos de RICA, para formar catequistas de RICA, podemos implementar talleres de certificación, dar temas sobre el RICA, no nada más del foro, sino de cualquier tema de todo el proceso. Y lo hacemos con mucho gusto, cualquiera de los participantes. Actualmente, ahorita somos, si mal no recuerdo, seis hispanohablantes y los demás son de los que no hablan español, ¿verdad? Pero son como otras 10 personas. Pero en promedio casi siempre estamos 12, 14. Estamos tratando de que crezca el foro, entonces no te sorprendan si de repente te llega una invitación. Sí, al foro hay que entrar por invitación, ¿verdad? Pero también puedes preguntar ahí en la página del foro, hay una página en la arquidiócesis, no me la sé, Darlene. La página de Rica. De Rica. Yo creo que lo puse en el chat más temprano. Ah, bueno. Si no, lo puedo repetir para que todos lo tengan. Ok. Listo. Ya tienen los datos de quiénes son los que estuvieron. Tengo información solo de algunas personas, no todos han respondido en el chat, pero lo queremos para poder tener su información y para poder invitarlos de nuevo al próximo foro abierto. Una pregunta. Sí. Otra pregunta. Aproveche. ¿Ustedes tienen el correo electrónico de nosotros? Porque yo soy nueva y me interesa y me gustaría recibir las invitaciones. A mí me enviaron la invitación, o sea, el link, pero no sé si ustedes tengan mi correo electrónico. Más probable no, si lo quieres escribir en el chat, lo acepto. Ok, sí. Sí, ahí en el chat puede ponerlo, ahí lo acaba de poner Darlene otra vez, en la página de Rica es rciaatlanta.org. Ok. Ahí Sí. está, ahí hay más información, y ahí está quién estamos en el foro, los miembros y con nuestros
¿cómo se llama? Correos electrónicos y parroquias a las que pertenecemos. Sí. Ahí Gracias. pueden, también por ahí se pueden contactar y preguntarnos. Gracias. Entonces, Ok. la próxima reunión, ¿cuándo sería? El próximo foro es en el mes de junio y la fecha no la tengo. Ok. ¿La tenemos, Darlene? Julio quizás. ¿Cuándo? Quizás en julio, creo yo. No, junio. Ah, sí, julio íbamos a hacer un espacio, sí. Sí. Pero es más o menos por ahí de la primera o segunda semana. Siempre en jueves o en martes. Ok. Muchas gracias. Ahí en la página va a aparecer, en la página de Rica. Ujú. Busquen en la parte de eventos, ahí lo pueden ver todo. Sí, muchas gracias. Bueno, todos los que faltan de poner quiénes son, que pongan quiénes son, para que continuemos entonces, para cerrar con la oración. Estoy escribiendo aquí la información de algunos. Ok. Ok. Continuamos entonces. Sí. Entonces, por Ok. favor, Darlene, si quieres hacer la oración. Claro que sí. Dios bondadoso, nos has llamado por nuestro nombre para ser tus hijos y tus siervos. Ayúdenos a servir a tu pueblo con el amor de Cristo. A pesar de los desafíos que enfrentamos, danos tu gracia para que podamos superar incluso en las circunstancias más difíciles. Llena nuestros corazones con tu amor para que podamos derramarlo sobre aquellos que nos traes en este camino. Espíritu Santo, pon las palabras correctas en nuestra boca para que podamos enseñar a otros tu palabra, tu verdad y tu vida. Ayúdenos a compartir el misterio pascual para que con el poder de Cristo resucitado podamos acompañarlos en su camino y podamos continuar apoyándolos unos a otros. Creemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. En Amén. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues buenas noches tengan ustedes y ojalá y sigan en contacto, no se pierdan. Allí tienen nuestros contactos en la página, si quieren tomar una foto también, con mucho gusto. Ahí está mi correo electrónico o mi teléfono personal para cualquier duda, también por ahí, incluso para pedir la fecha del próximo foro si no sale antes, con mucho gusto, por favor. ¿Ok? Sí. Muchas Muchas Muy bien. gracias. Muy bonito Bueno, todo. buenas Gracias. noches y gracias por el esfuerzo de estar presentes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. gracias. Benedict, puedes cortar la grabación.